Bien amigos, el día de hoy vamos a tener una clase bastante variada en realidad y espero que podamos compartir ideas, hacer las preguntas que consideren necesarias, de repente realizar aportes que ustedes consideren también, ¿no? Voy a hacer preguntas a lo largo también de esta clase para que no se me duerman, no se me distraigan y podamos avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a empezar proyectando las diapositivas que hemos preparado para la clase del día de hoy, ¿no? El día de hoy, como ya lo ha adelantado el doctor Rieder, vamos a estar hablando acerca de lo que es el hecho punible, ¿no? Si nosotros buscamos algún manual, algún libro acerca de lo que es el hecho punible, no lo vamos a encontrar como tal, ¿no? Sin embargo, así ha sido regulado en nuestro Código Penal, ¿no? Si nosotros buscamos el título 2 del Código Penal, dice el título del hecho punible, ¿no? Sin embargo, a medida que va desarrollando los artículos de este título, en todos los capítulos que siguen, no se brinda un concepto exacto de lo que es el hecho punible, ¿no? Pero sí, en este título 2 se establecen diferentes clasificaciones de lo que podría ser un hecho punible. Por ejemplo, nos habla de los delitos, nos habla de las faltas, nos habla también de supuestos en los que no se configuraría un hecho delictivo, nos habla de errores, ya sea de prohibición, de culpabilidad, nos habla más adelante de eximentes de responsabilidad penal, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de un eximente que podría ser la inimputabilidad, nos habla del eximente de una situación de legítima defensa, nos habla de un eximente de obrar por disposición de la ley, por oficio, por un cargo, etcétera. También nos habla de formas de participación, autoría, complicidad, etcétera, pero no nos da una definición de lo que nosotros tendríamos que entender por hecho punible, ¿no? Entonces, ensayando una especie de concepto corto de lo que entendemos por hecho punible, viene a ser toda aquella acción u omisión que va a ser sancionada con una determinada pena, ¿no? Y que principalmente el hecho punible es estudiado, es regulado también, es sancionado por lo que se conoce el derecho penal, ¿no? Hecho punible igual a derecho penal, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que va a ser toda acción u omisión que va a ser posteriormente sancionado, no necesariamente tendríamos que identificar a un hecho punible como un delito. También podrían ser las faltas hechos punibles porque se encuentran tipificados en un código penal o en una ley, ¿no? Tienen reserva de ley. Describen ciertos comportamientos, describen ciertos elementos, se tiene que cumplir también con ciertos presupuestos y también acarrean una sanción, ¿no? Entonces, hablar de hecho punible es como que hablásemos del marco general de las acciones u omisiones que acarrean una determinada pena y que están reguladas principalmente en nuestro sistema penal, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a analizar lo que es un delito, necesariamente tenemos que hacer uso de lo que es la teoría del delito, ¿no? Que es esta herramienta metodológica, esta herramienta que ha sido elaborada por la doctrina y que no es propia, digamos, de las regulaciones o no está expresamente regulado en una determinada norma, sino que ha sido elaborado a lo largo del tiempo por diversos juristas, ¿no? Entonces, hacemos uso de la teoría del delito para establecer qué es un delito, ¿no? La teoría del delito nos ha dado una serie de elementos que son comunes a todo delito y a través de las cuales nosotros podríamos identificar qué conducta determinada cumple con todos estos presupuestos y va a ser pasible de una sanción penal, ¿no? Entonces, para saber qué es un delito,
tendremos que ver que sea una acción o omisión, primero que cumpla con un presupuesto de la tipicidad, es decir, que esta conducta, ya sea una conducta positiva o una conducta omisiva, se encuentre debidamente delimitada o demarcada en un determinado, en una determinada ley penal, ¿no? En una determinada norma penal. Tiene que estar regulado este comportamiento. Después de que le hemos hecho una especie de check al primer elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad, pasamos recién al segundo elemento de la teoría del delito, que es la antijuridicidad, ¿no? La antijuridicidad o antijuridicidad, también lo llaman, viene a ser aquella conducta que va en contra de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y por qué nosotros hacemos esta evaluación de que este comportamiento que ya ha sido descrito como un delito o está tipificado en una determinada norma viola todo el ordenamiento jurídico? Porque existen supuestos, ¿cierto?, en los que excepcionalmente alguna norma va a permitir el ejercicio, de hecho, de algunos mecanismos violentos o el ejercicio de algunas facultades sobre los derechos de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de legítima defensa, que alguien ha actuado de repente causándole lesiones a una persona, ¿no? Entonces, se le ha ocasionado lesiones, las lesiones están tipificadas como delito en nuestro Código Penal, pero si a ello agregamos que la persona que ha causado lesiones ha actuado de esta manera porque el que ha resultado finalmente con lesiones, esta tercera persona, fue quien provocó la pelea, fue quien quiso agredir al que finalmente se defendió, existe una norma en nuestro Código Penal que posibilita el ejercicio de esa fuerza para repeler una agresión ilegítima, ¿no? Entonces, este es el segundo elemento. No solamente que una conducta esté enmarcada dentro de un tipo penal, sino que esta conducta no se encuentre justificada por alguna norma del Código Penal o podría ser también otra norma extrapenal, como por ejemplo el ejercicio de la defensa posesoria, ¿no? Un ejemplo claro de que existen algunas normas que excepcionalmente facultan a las personas a comportarse de una determinada manera sin que esto signifique que incurren en un delito determinado, ¿no? Y después de que se ha verificado, se le ha puesto el check a la antijuricidad, recién nosotros pasamos a lo que es el elemento de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad viene a ser ya aquel reproche, aquel juicio personalizado que se le hace a alguien, porque este alguien de repente pudo haberse comportado de otra manera y no lo hizo así, ¿no? Entonces, este es el tercer ámbito o el tercer elemento, si se quiere, de la teoría del delito, ¿no? La culpabilidad. Y en la culpabilidad, lo vamos a ver un poco más adelante, se analizan diversos factores, como podrían ser los estados de inimputabilidad o de repente porque alguna persona tiene alteración en la percepción, en la conciencia que le impide comportarse de acuerdo a la norma, podrían ser también supuestos de causas de exculpabilidad, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a ver esto todo un poco más adelante. Pero lo importante que quiero que quede claro es que este es un ejercicio secuencial. Solamente si cumplimos con la tipicidad, se pasa a la antijuricidad. Si se cumple con la antijuricidad, recién se pasa a la culpabilidad, ¿no? Y todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente pese a que no esté regulado de repente en nuestro código o en alguna norma determinada, como para que podamos diferenciar, por ejemplo, los hechos ilícitos que se pueden cometer respecto de delitos. No todo hecho ilícito viene a ser un delito, ¿no? Entendemos que un hecho ilícito es aquel en el que se cumple un supuesto de tipicidad,
y en el que se cumple un supuesto de antijuricidad, ¿no? Pero el hecho ilícito no es propio o no es único del derecho penal. Podrían haber otras categorías en las que también se analicen estos sistemas de la tipicidad, antijuricidad. Podría ser, por ejemplo, un sistema administrativo sancionador. Incluso se hablan de hechos ilícitos en el ámbito civil, etcétera, ¿no? Pero a lo que le va a dar el ámbito diferenciador, lo que al derecho penal o al delito, va a ser el tema de la culpabilidad. Solo en la medida de que se verifica la culpabilidad, recién podríamos decir nosotros que estamos en un hecho, frente a un hecho delictivo o frente a un delito, ¿no? Ahora bien, si es que nosotros llegamos en el análisis de una determinada conducta hasta verificar el tema de la antijuricidad y de repente verificamos que no se cumple la culpabilidad, entonces podría ser el caso que incluso se establezca algún tipo de reparación civil, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de que una persona que es inimputable comete un hecho delictivo. Podría ser que causa lesiones a una persona X, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos tipicidad, antijuricidad, pero verificamos que no se cumple el elemento de la culpabilidad, como ya hemos verificado que existe un hecho ilícito, este hecho ilícito sí podría acarrear una responsabilidad civil o una reparación o indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, básicamente, eso podríamos decir de lo que es un delito, cuando se cumplen los tres elementos de la teoría del delito, o podría ser aquel comportamiento, ya sea comisivo u omisivo, que se encuentra descrito en una norma, ¿no? Que no está excepcionalmente justificado o permitido por alguna norma del ordenamiento jurídico en su conjunto y que necesita o merece una sanción en tanto la persona podía comportarse en ese caso determinado de una manera determinada y no lo hizo así, ¿no? Sino que optó por defraudar la expectativa normativa que se tenía. ¿Y qué son? Si por un lado tenemos los delitos, ¿qué vienen a ser las faltas? A ver, haciendo una especie de diferenciación. Los delitos, evidentemente, son aquellas infracciones que están reservadas para, o aquellas infracciones, aquellas situaciones que acarrean una pena grave porque se tratan de comportamientos que han puesto en peligro o han afectado de manera grave alguno de los derechos o bienes jurídicos protegidos de las personas, ¿no? Pero por el otro lado, las faltas, si bien son muy similares, tendrían que cumplir también con los mismos presupuestos, pero se entiende que vienen a ser aquellas infracciones a la ley penal que se sancionan con una pena leve. ¿Y por qué se sancionan con una pena leve? Porque se sobreentiende que este comportamiento es nimio o es un comportamiento que no ha afectado de manera severa los derechos o los bienes jurídicos protegidos de las víctimas, ¿no? Entonces, básicamente la diferenciación entre uno y otro está en el tema de la lesividad. Mientras más grave es la conducta, mientras más dañoso, más lesivo ha sido el comportamiento, se tendría que tipificar como delito. Y mientras menos se ha lesionado un bien jurídico, tendría que tipificarse como una falta, ¿no? Pero todo eso depende del legislador. El legislador va a ser quien nos va a decir qué comportamiento es un delito y qué comportamiento es una falta. Si es que se verifica que es un delito o una falta, va a cambiar no solamente la pena que se podría aplicar, sino también va a variar el procedimiento que se va a seguir para la sanción o represión de estos delitos o de estas faltas, ¿no? Entonces, entre las principales diferencias que nosotros podríamos detectar, por lo general, por ejemplo, los delitos van a ser reprimidos con pena privativa de libertad. Por lo general decimos. ¿Por qué por lo general?
A ver, pregunta para ustedes para que no se duerman. ¿Existe algún delito que no se reprimirá con alguna pena privativa de libertad? A ver, los leo rapidito en el chat. Sí, no. A ver, ¿qué consideran ustedes? ¿Todos los delitos se reprimirán con pena privativa de libertad? Sí, claro, me ponen ahí. Sí, sí, sí. Todos los delitos consideran que se reprimen con pena privativa de libertad. Ahí alguien nos pone dos. No, no, sí, sí, no, divididos. Pena suspendida. No, pero el hecho de que existe una pena suspendida, ojo acá, no quiere decir que no sea una pena privativa de libertad, sino que se suspende en su ejecución, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo nosotros, ahí veo que hay una mano levantada, por favor, dejamos las preguntas para el final de la clase o el intermedio que vamos a dejar. Pero si, por ejemplo, nosotros abrimos nuestro código penal, vemos lo que es los delitos contra el honor, la injuria no se reprime con pena privativa de libertad, ¿no? La injuria se va a reprimir con prestación de servicios comunitarios. De igual manera, la calumnia no se reprime con pena privativa de libertad, sino se va a reprimir con días multa. Entonces, no necesariamente la diferencia entre uno y otro va a estar en que para delitos se aplica una pena privativa de libertad, no necesariamente, ¿no? Pero por lo general sí se suelen aplicar. Pero para las faltas, eso sí, de ninguna manera se aplican penas privativas de libertad, ¿no? Pero acá también, ojo, que existe una excepción. Por lo general, no se aplican penas privativas de libertad, pero podría ser el caso, y así lo regula nuestro Código Penal, que, por ejemplo, se da temas de reincidencia o se dan temas de habitualidad en las faltas de lesiones y en las faltas de hurto o daño. En estos casos, el Código Penal establece que se tendría que reprimir frente a la reincidencia o habitualidad con la pena que le correspondería al delito. Es decir, ya no se aplicaría una pena propia, por ejemplo, si estamos frente a un delito, a una falta de hurto, sino se le aplicaría la pena que le corresponde al delito de hurto, ¿no? Por este mismo tema de la habitualidad o de la reincidencia, ¿no? Otro elemento diferenciador, cualquier tipo de comportamiento en nuestro Código Penal podría tipificarse como delito, ¿no? Pero en las faltas solamente se encuentran reguladas ciertos tipos de comportamiento. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, en el libro que corresponde a las faltas, no se van a comprender o no se van a regular ciertas faltas contra la libertad sexual, porque ya entendemos que el hecho de restringir la libertad sexual de una persona es un hecho muy grave. Entonces, como es un hecho muy grave, se reserva para el ámbito de del derecho penal propiamente o del ámbito de los delitos y que tienen que ser sancionados con penas graves, ¿no? Asimismo, no encontramos unas faltas por tráfico ilícito de drogas porque entendemos que el tráfico ilícito también es un comportamiento sumamente grave y que por lo tanto sí o sí tiene que ser delito y no existe una tipificación cual si fuesen faltas, ¿no? Otra diferencia, en los delitos, por ejemplo, se reprime la tentativa y existen supuestos de participación delictiva. Es decir, que yo podría reprimir un comportamiento así este comportamiento no haya concluido con la efectiva lesión del bien jurídico. Por ejemplo, no haya concluido con el homicidio de la persona, pero sí quedó en grado de tentativa porque de repente se le llegó a disparar o se le llegó a lesionar de tal manera que estaba a punto de fallecer, pero la persona no fallece. Entonces se puede reprimir la tentativa. Y también se puede reprimir la participación delictiva. Yo puedo reprimir o puedo sancionar al autor
al partícipe o al cómplice, ya sea primario, secundario, etcétera. Pero en los casos de faltas, solamente voy a primero sancionar al autor y no voy a sancionar la tentativa, a menos que se traten de 3 delitos, ¿no? El delito de lesiones, el delito de hurto y el delito de daño, o mejor dicho, la falta. Ya estoy hablando de delito. Mejor dicho, la falta de lesiones, hurto o daño, puedo yo sancionar, así esto no se haya llegado a consumar, sino se haya quedado simplemente en una ejecución de estas faltas. Y por último, hablando de una diferencia procesal, los delitos evidentemente van a ser investigados por el Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, ¿cierto? Después van a pasar una etapa de intermedia ante un juez de investigación preparatoria y siempre el juzgamiento va a estar a cargo de un juez penal. Va a ser el juez penal quien va a tener que aplicar una determinada sanción o de repente absolver a la persona, ¿no? Pero en el caso de las faltas, excepcionalmente si el juez de paz lo considera así, podría investigar la policía, ¿no? Si es que hay algún elemento, algún hecho que todavía no ha quedado del todo claro, podría ser que el juez disponga que la policía se haga cargo de una investigación, ¿no? Pero la etapa de juzgamiento propiamente va a estar a cargo del juzgado de paz letrado, y si no existiese en ese lugar, en una determinada provincia, un determinado distrito, no existiese juez de paz letrado, tendría que ser el juez de paz, ¿no? Pero son los jueces de paz, letrado o no letrado, como se decía anteriormente, quien va a ver si se ha verificado los supuestos de una falta y aplicar la sanción correspondiente, ¿no? Acá, por ejemplo, no interviene lo que es el Ministerio Público. Entonces, para graficarlo mejor, acá les pongo 2 ejemplos concretos de cuál sería la diferencia entre delito y falta. Es evidente que la lesividad viene a marcar lo que va a ser la diferenciación entre uno u otro hecho punible, ¿no? Por ejemplo, la falta de lesiones culposas se encuentra regulado en el artículo 441 del Código Penal y nos dice que va a configurarse una falta de lesiones culposas si es que la persona o el agraviado requiriese 5 días de incapacidad, ¿no? De repente ha pasado por médico legista y el médico legista le ha dado 5 días de descanso o atención facultativa, etc. Entonces, hasta 5 días el legislador ha establecido que se va a entender que es una falta. Si es que pasa de este quantum, ¿cierto? Y ya no hablamos de 5 días acá, un error de tipeo, hablamos de 6 días. Entre 6 días a 19 días se va a entender, de incapacidad, se va a entender que ya va a pasar a ser un delito de lesiones culposas leves, ¿no? Y si es que hablamos de 20 días a más días de incapacidad, estamos frente a un delito de lesiones culposas graves. Pero ahí vemos cómo es que el quantum va a marcar la diferenciación o la lesividad. Mientras más lesivo ha sido, mientras más el resultado ha sido perjudicial para la persona, ¿no? Es que se va a ubicar el comportamiento, ya sea como si fuese falta o como si fuese delito. Y de igual manera, en los delitos o en las faltas, mejor dicho, de hurto simple y daño, lo que va a marcar ahí, si es que estamos frente a un delito o si es que estamos frente a una falta, es el valor del bien. Si el bien no sobrepasa una remuneración mínima vital que ahora está en el valor de 1.025 soles, entendemos que se trata de una falta. Si es que el bien sobrepasa este valor, ya vamos a estar frente a un delito de daños, y de igual manera si es que estamos frente al deterioro de un bien o a la destrucción, mejor dicho, de un bien, si es que este bien tiene un valor
superior a una remuneración mínima vital, ya estamos frente a un delito, ¿no? Si es un valor menor, estamos frente a una falta. Pero ojo acá, porque han existido diversos pronunciamientos de la Corte Suprema que establecen que va a primar si es que, por ejemplo, se trata de, a simple vista, una falta, ¿no? Por la lesividad o por, de repente, los días de incapacidad o por, de repente, el valor del bien, etcétera. A simple vista podría tratarse de una falta, pero si concurre un agravante, lo que va a determinar ahí o lo que va a primar ahí es la agravante más allá de que no se haya superado este quantum, ¿no? Y la agravante va a ser la que mande para considerar que este hecho es un delito, ¿no? Por ejemplo, si es que estuviésemos frente a una acción de lesiones culposas, ¿no? Y estas lesiones culposas se han producido por la inobservancia de reglas de tránsito. Entendemos que la inobservancia de reglas de tránsito es un supuesto agravado de lesiones culposas. Entonces, así la víctima hubiese requerido 5 días de incapacidad médico-legal, entonces ya nos tendríamos que ir por un delito. Ya no primaría lo que es el quantum de días que necesita esta persona, porque se sobreentiende que prima la agravante, ¿no? Entonces, en este caso se reprime el comportamiento en sí, que es de haber inobservado las reglas de tránsito, así la víctima haya resultado con 5 días de incapacidad médico-legal, ¿no? Cuestionable de cierta manera, desde mi punto de vista, sí, ¿no? Porque se supone que son comportamientos que no son tan lesivos, que alguien tenga raspones y no tenga mayor inconveniente o mayor lesión en su persona, en su salud, etcétera. Entonces tendría que primar el hecho de que no se le ha causado tanto daño e irnos por un proceso de faltas, ¿no? Pero la Corte Suprema lo ha establecido de esa manera. Una vez que hemos identificado los delitos y las faltas, pasamos al siguiente tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué son los delitos dolosos y qué son los delitos culposos? Para que nosotros hablemos de dolo y de culpa, necesariamente tenemos que irnos al primer elemento de la teoría del delito, que como vimos anteriormente, el primer elemento que se analiza en las teorías tripartitas viene a ser la tipicidad, ¿no? Entonces, los tipos penales o la tipicidad se dividen en 2 elementos. Por un lado, la tipicidad va a tener elementos externos u objetivos, ¿no? Vienen a ser aquellos elementos que nosotros podemos comprobar a simple vista o de repente son elementos de la realidad, ¿no? Como podrían ser elementos descriptivos, podrían ser los sujetos activo y pasivo de la acción, podría ser el comportamiento típico en sí, etcétera, ¿no? Pero no solamente la tipicidad o los tipos penales tienen elementos externos o elementos objetivos. También tienen lo que son los elementos subjetivos, ¿no? ¿Y por qué se dice que tienen elementos subjetivos? Porque no basta que nosotros analicemos cuál ha sido el resultado de una determinada acción. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos del delito de homicidio, el delito de homicidio, si nos vamos al tipo penal, dice, el que mata a otro, hay una falla de tipeo, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, y ahí se establece la pena, ¿no? Pero no basta que una persona mate a alguien, sino se sobreentiende que tiene que actuar con una intención. ¿Y cuál es esta intención? De producir la muerte de la víctima, ¿no? Entonces, la tipicidad se va a configurar o vamos a nosotros cumplir con el elemento tipicidad
cuando se cumplen los elementos objetivos, dar muerte a alguien, pero además cuando se cumplen los elementos internos o subjetivos, que es que esta persona haya actuado con la intención de provocarle la muerte a alguien y así lo haya hecho, ¿no? Por eso es que se podría decir incluso que los elementos subjetivos vienen a ser las referencias al mundo interno del autor, o viene a ser aquella representación o conocimiento que se hace el agente de los elementos de la tipicidad objetiva. Claro, porque si yo soy, por ejemplo, el autor, yo me represento o tengo conocimiento o puedo saber que mi comportamiento va a producir un determinado efecto en la realidad. Y sé que este comportamiento va a lesionar o causar la muerte a alguien. Por ejemplo, si una persona dispara un arma de fuego y tiene conocimiento de que esta arma o este disparo está siendo apuntada a una determinada persona, este agente o el sujeto activo que está obrando, está actuando con conocimiento de los elementos de la tipicidad objetiva. Está actuando con la intención de que su comportamiento mate a una persona y sabe que este comportamiento de disparar a alguien va o puede o es altamente efectivo como para producir la muerte de alguien, ¿no? Pero esto que tiene que ver con el tema de la responsabilidad objetiva o subjetiva, porque nuestro código penal y nuestro sistema jurídico en general reprime aquellos comportamientos que nosotros hayamos realizado, pero con una determinada representación interna de lo que iba a suceder, o con una determinada voluntad, ya sea de actuar de manera dolosa o de repente con una infracción de un deber normativo que nosotros teníamos, ¿no? Por eso es que en nuestro Código Penal se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que nosotros verifiquemos un resultado. Si nosotros nos volvemos a remitir al delito de homicidio, no basta con que verifiquemos que una persona ha matado a otra persona. Necesariamente tenemos que ver si este comportamiento ha sido a título de dolo. Y solamente así podríamos nosotros dar una determinada sanción o una determinada pena, ¿no? Y es más, el artículo 12 del Código Penal establece lo que son los delitos dolosos y los delitos culposos. Nos dice expresamente lo siguiente: las penas establecidas por la ley se aplican siempre a la agente de infracción dolosa, ¿no? Esa es la regla general, que los tipos penales que se han regulado en nuestro Código Penal, por regla general, son dolosos, ¿no? Y excepcionalmente podría reprimirse a alguien como por el comportamiento culposo que ha podido tener. Pero esto tendría que estar también expresamente regulado en el código, ¿no? El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley, ¿no? Si nosotros vemos el delito de violación, por ejemplo, el delito de homicidio, el delito podría ser de tráfico ilícito de drogas, etcétera, no es necesario que el legislador establezca quien actúa dolosamente, causando la muerte de alguien, o no, tampoco no dice quien actúa dolosamente, introduciendo alguna parte del cuerpo por vía anal o por vía vaginal. No es necesario que se establezca eso en los tipos penales, porque la regla general es que se aplica, el derecho penal se aplica en las sanciones a las infracciones de índole dolosa, ¿no? Y excepcionalmente se podrían aplicar
a comportamientos culposos siempre y cuando así se haya establecido en la norma. No podemos nosotros inventarnos un tipo penal culposo y decir, esto podría considerarse como si fuese una negligencia de parte de la persona, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la tipicidad subjetiva, como ya dijimos, viene a ser la referencia al mundo interno del autor que se emplea para describir el acto incriminado, según lo establece Hurtado Pozo, ¿no? Y por lo general nosotros podemos distinguir dos aspectos de la tipicidad objetiva, ¿no? Que son dos aspectos contradictorios, que es el dolo o la culpa. Se entiende que una persona actúa de manera dolosa cuando se van a verificar dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo. El elemento cognitivo quiere decir que el agente va a actuar con conocimiento de que está realizando un comportamiento que se encuadra en un tipo penal, ¿no? Eso viene a ser el elemento cognitivo. Mientras que el elemento volitivo establece que el agente va a actuar, conoce que su comportamiento se encuentra prohibido, ¿no? Que su comportamiento está verificando los elementos de un determinado tipo penal, pero además quiere que se produzca ese determinado efecto, quiere que se consuma un determinado acto, ¿no? Entonces actúa con la voluntad de realizar la acción típica. Solamente en la medida que se verifican haciendo de repente un proceso lógico de las pruebas, porque evidentemente no existe una prueba directa para que nosotros podamos acreditar la existencia de dolo, sino que necesariamente esto va a realizarse o a lograrse a partir de una inferencia lógica, ¿no? de los elementos de convicción o de las pruebas que se hayan recabado a lo largo del proceso. Solamente en la medida que podamos verificar que la persona ha actuado con conocimiento de lo que hacía y con voluntad de realizar este determinado comportamiento, es que vamos a establecer que se ha producido o se ha verificado el elemento subjetivo doloso, ¿no? Y vamos a estar frente a un delito doloso. Existen diversos tipos de dolo que se han ido, sobre todo, estableciendo por la doctrina, ¿no? Está el dolo directo, que viene a ser aquel conocimiento y voluntad del autor para realizar la conducta típica. Es decir, el autor sabe que su comportamiento va a generar un determinado resultado y quiere ese resultado y actúa con todo lo que esté a su alcance para conseguir ese resultado, ¿no? Entonces eso viene a ser lo que es el dolo directo. Pero por el otro lado, podría ser que el autor o el agente advierta que además del resultado que busca, se van a producir otras consecuencias más, ¿no? Que son inevitables y son necesarias, ¿no? Pese a que él no quiera de repente que se realicen, pero son necesarias, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el dolo eventual, ¿no? En el dolo eventual, el agente se va a representar el hecho como una probabilidad y va a aceptar esta probabilidad y va a decidir actuar, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso dolo directo. Vayamos al ejercicio del homicidio. De repente hay una persona que quiere matar a otra y el dolo directo va y le dispara, ¿no? A esta persona. Entonces, en este supuesto, ¿cierto? Va a haber dolo directo porque conoce cuál es su comportamiento, conoce que su comportamiento se encuentra de repente tipificado o proscrito en una determinada norma, pero pese a ello decide actuar, ¿no? Y dispara a la otra persona y podría ser que logre su cometido, mata a la persona. Ese es el dolo directo. El dolo indirecto
podría ser el caso que se trata de un atentado terrorista, que es el ejemplo que siempre se suele poner, y la persona coloca una bomba en el lugar donde se encuentra de repente un determinado político, ¿no? Y el agente advierte que además de producirse la muerte del político que quiere que muera, también van a resultar lesionados o también van a resultar muertas otras personas, ¿no? Pero pese a ello considera de que estos otros resultados son inevitables y necesarios y decide actuar igual, ¿no? Y el dolo eventual actúa igual pese a que no quiere de repente que se produzca el efecto colateral, pero lo principal es que se logre su objetivo de que muera el político, ¿no? Y el dolo eventual podría darse el caso de que existe un francotirador que va a matar a otra persona, ¿no? Se encuentra de repente en la ventana de un edificio apuntando a su víctima y considera que hay muchas personas alrededor, ¿no? Entonces, es probable de que en su intento de matar a su blanco o a la víctima, se produzca también la muerte de otras personas, lo acepta como una probabilidad, no necesariamente se va a dar la muerte de las demás personas, pero acepta correrse este riesgo y actúa, ¿no? Y dispara. Podría ser que en el camino pueda herir a alguien más, pueda acabar con la vida de la víctima, pero ha aceptado esa probabilidad de que alguien más resulte lesionado. No es necesario o no necesariamente van a morir más personas. Es una simple probabilidad, ¿no? Y por el otro lado, tenemos el elemento culpa del tipo subjetivo, ¿no? En el elemento culpa, el resultado típico no se consigue por la voluntad del agente. El agente no quiere que se produzca un determinado resultado o una determinada lesión de un bien jurídico determinado, ¿no? No se verifica el conocimiento del imputado, sino que debería de conocer por exigencias normativas, ¿no? Esto quiere decir que en la culpa el sujeto activo o el agente tiene un especial deber de cuidado que le exigía conocer, ¿no? O que debía de conocer que su comportamiento podía llegar a producir cierta lesión o cierto daño a un bien jurídico determinado, ¿no? Pero el agente tiene deberes de cuidado objetivamente establecidos que no ha actuado de acuerdo a ello, ¿no? O no ha actuado en base a este ámbito de competencia que tenía, que le exigía comportarse de una determinada manera. Por ejemplo, podría ser el caso de un médico que está operando a una persona y no cumple de repente con los procedimientos o se salta algún tipo de procedimiento, ¿no? Es evidente que el médico no quiere que su paciente muera, ¿no? No actúa con ese dolo, con esa intención de producir la muerte del paciente, ¿no? Pero como tenía cierto deber de cuidado objetivamente establecido, de repente en sus protocolos, en sus manuales, que le imponían la obligación de actuar de una determinada manera y no lo hizo así, podría ser que este comportamiento de manera negligente produzca la muerte de la persona, ¿no? Entonces, en este supuesto vamos a estar frente al delito de homicidio de índole culposo, ¿no? Porque el agente actúa no con voluntad de producir la muerte, sino que la muerte es consecuencia del comportamiento negligente o imprudente de la persona, ¿no? Y dentro de la culpa también se establecen dos modalidades distintas, ¿no?
culpa consciente o culpa con representación y culpa inconsciente o culpa sin representación. En la culpa consciente o culpa con representación, el agente se representa la posibilidad de que se produzca un determinado resultado. Y pese a eso, en realidad no es altamente probable que se realice este comportamiento y además el agente actúa con la confianza de que va a poder manejar la situación, ¿no? En cambio, en la culpa inconsciente, en realidad el agente no se ha representado que podría desencadenarse una determinada situación que va a afectar a una tercera persona, ¿no? No se representa este hecho y actúa más bien, pues de repente de manera, podríamos decirlo entre comillas, de manera cegada, pero existían deberes, objetivos de cuidado que le imponían a la persona el deber de saber que se iba a producir este hecho en concreto por el comportamiento que él estaba desplegando. Veamos ahora el tema, entonces ya quedó zanjado el tema de los delitos culposos y los delitos dolosos. Ahora, rápidamente vemos el tema de la omisión impropia antes de abrir el pase a las preguntas, ¿no? La omisión impropia. Primero tenemos que partir señalando de que la acción como la omisión pueden ser pasibles de acarrear una sanción penal. Es decir, que nuestro Código Penal no necesariamente va a reprimir un comportamiento positivo que se pueda realizar. En otras palabras, por ejemplo, no necesariamente se va a reprimir únicamente aquel comportamiento que una persona despliega para producir un determinado resultado y que este comportamiento vaya en dirección de este resultado, ¿no? Como podría ser el homicidio, ¿no? El homicidio se supone que una persona actúa con la finalidad de producir la muerte de una determinada persona, sino que también podría darse el resultado homicidio por la omisión de esta persona, pero cuando se cumplen ciertos presupuestos que ahora vamos a ver, ¿no? Existen omisiones que están tipificadas expresamente como delito en nuestro Código Penal. Por ejemplo, tenemos el tema de la omisión de socorro. De repente encontramos a una persona que ha sido previamente herida y no le prestamos el socorro que necesita o no la ayudamos o no damos cuenta a la autoridad de que una persona está herida, ¿no? Entonces, en este caso podría configurarse lo que es la omisión de socorro, ¿no? O podría ser el caso de, por ejemplo, la omisión a la asistencia familiar. Estos no son, digamos que no son comportamientos en el sentido activo o en el sentido positivo, porque no implican un hacer, sino implican un no hacer, ¿no? Yo, en vez de darle alimentos a mis hijos, ¿no? Que de repente dependen de mí, son pequeños, etcétera, yo omito mis deberes y no les proveo de los alimentos que ellos necesitan, ¿no? Entonces, cuando un comportamiento omisivo, ¿no? O cuando una omisión se encuentra expresamente tipificado o regulado en el Código Penal, como podría ser los ejemplos que les pongo de omisión de socorro o la omisión a la asistencia familiar, estamos frente a lo que se conoce como omisión propia, ¿no? Porque propiamente están regulados en el Código Penal, nos establecen todos los supuestos. Este no hacer va a acarrear sanción penal que de tantos años, ¿no? Podría ser el caso. Pero existen otras omisiones que no van a estar expresamente tipificados en el Código Penal, pero que su sanción se va a realizar equiparando esta omisión a una acción, ¿no? Es lo que se conoce como una comisión por omisión. Ahora bien, se va a reprimir esta omisión, que esto propiamente sería una omisión impropia cuando no está regulado este comportamiento como delito en nuestro Código Penal, pero realizando de repente una equiparación
cual si esta omisión se tratase de una acción que desencadena el resultado, entonces podríamos hablar de que estamos frente a una omisión impropia que se reprime cuando se cumplen principalmente dos requisitos, ¿no? Nuestro Código Penal establece que primero se va a reprimir al que omite la realización del resultado, es decir, aquella persona que no es que haya producido el resultado por una acción, sino que no ha realizado un acto en concreto que debía de realizar, ¿no? Y que por esto se ha generado la lesión del bien jurídico, cuando primero tenía el deber jurídico de impedirlo. O de repente, si no tenía el deber jurídico de impedirlo, se ha creado un peligro inminente que fuera propio para producirlo, ¿no? Ejemplos para graficar esto. El ejemplo que siempre se suele poner en los manuales es de la madre que de repente tiene el deber jurídico de cuidar, ¿cierto? De brindarle cuidados, alimentación a los hijos recién nacidos, ¿no? O a los bebés. Es evidente que un bebé no se va a poder alimentar por sí mismo, que necesita cierto tipo de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, si la mamá tiene un deber jurídico de impedir que el hijo de repente se produzca algún tipo de lesión o muerte de este bebé y tiene también el deber de proveerle el sustento y los cuidados necesarios y que su edad ameriten, entonces podría ser que si se terminase produciendo una lesión o una muerte de este bebé, podría la madre ser reprimida por esta omisión que sería igual a una acción, ¿no? O que se equipara, mejor dicho, a una acción, ¿no? Y el segundo presupuesto o el segundo requisito que se necesita para que nosotros estemos frente a una omisión impropia es que la omisión corresponda a la realización del tipo penal mediante un hacer, que es este proceso lógico de equiparación, ¿no? Es decir, que si bien tú no has realizado una acción positiva o una acción efectiva, tu no hacer también termina produciendo el resultado, ¿no? En el caso de la madre, nuevamente, no es que la madre haya desplegado un comportamiento efectivo para producir la muerte del bebé. No es que la madre de repente lo haya ahorcado, lo haya asfixiado o lo haya golpeado hasta producirle la muerte al bebé, sino que se ha producido la muerte del bebé o el resultado muerte porque esta madre ha omitido proveerle de la alimentación necesaria al niño y por eso es que se ha producido el resultado muerte, ¿no? Entonces, esta omisión se equipara a una acción o esta omisión se equipara a un hacer, ¿no? Y por lo tanto tendría que ser reprimida con el correspondiente tipo penal. Otro ejemplo que podríamos poner de repente es de aquel socorrista, ¿cierto? Que está viendo que una persona se está ahogando y no se lanza a la piscina para salvarla, ¿no? En este caso, evidentemente que podría ser el agente procesado por algún tipo de homicidio, pero no es porque haya desplegado un comportamiento con la finalidad de producir el resultado muerte, sino podría ser que se produzca el resultado muerte porque el socorrista omitió un deber jurídico de impedir este resultado, ¿no? Eso básicamente tendríamos que entender que es la omisión impropia, cuando uno tiene el resultado de actuar y no actúa conforme a las obligaciones que se me han impuesto dependiendo de mi competencia o el rol que yo tenía en la sociedad, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esto de la omisión impropia guarda mucha relación
con el tema de los roles o el tema de la competencia que se suele analizar o usar mucho en el ámbito de la imputación objetiva, ¿no? Se sobreentiende que todas las personas, en tanto somos ciudadanos, somos trabajadores, somos miembros de una determinada familia, cumplimos un rol, cumplimos una función determinada o tenemos un ámbito de competencias establecido por las mismas relaciones sociales que podamos tener. Por ejemplo, si yo soy madre, tengo una serie de deberes como madre, prestarle alimentación, cuidado a mis hijos, educarlos, etcétera. Si yo soy trabajadora de repente del ámbito o del sector salud, es evidente que yo tendría que brindar de repente, si soy médico, brindar atención a mis pacientes, operar de acuerdo a los protocolos, manuales que se hayan establecido en la literatura médica y que también podrían estar regulados en las normas internas del hospital, clínica o nosocomio donde yo pueda estar ejerciendo mi labor como médico, ¿no? Entonces, estos roles, estas competencias nos asignan determinadas responsabilidades, determinadas obligaciones, ¿no? Entonces, si es que se produce el resultado muerte, tiene que ser como consecuencia de un incumplimiento de mi función que era propia o que guarda relación con el resultado muerte, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el mismo caso del bañista que les ponía, que hay una persona que de repente le está dando un paro cardíaco, no en la piscina, sino le está dando un paro cardíaco a un costado de la piscina, ¿no? Y podría ser el caso que el socorrista en realidad no sabe cómo actuar en este tipo de situaciones, ¿no? O le está dando un derrame cerebral, para ponerlo más difícil, le está dando un derrame cerebral. Y el socorrista no sabe cómo actuar en este tipo de situaciones porque no forma parte del ámbito de su competencia en sí, ¿no? Porque él, como socorrista, sabe cómo actuar si una persona se está ahogando, sabe cómo ingresar a la piscina, sabe cómo sacar a esta persona de la piscina, sabe cómo darle primeros auxilios cuando sale de la piscina, etcétera, ¿no? Pero no forma parte del ámbito de sus competencias el que esta persona o este socorrista pueda actuar de una determinada manera como para afrontar esta situación que se puede estar produciendo, ¿no? Por lo tanto, si es que se produjese el resultado muerte por un determinado derrame cerebral y el socorrista no haya actuado porque en realidad no sabía cómo actuar, es evidente que en ese supuesto no se le podría a él atribuir una comisión por omisión, ¿no? Porque esta evitación del resultado no formaba parte de su ámbito de competencias o no podría decirse que era un deber jurídico inmanente a su rol de socorrista, ¿no? Entonces, ahora sí, con esto abrimos pase a ver a las preguntas que pudiesen tener. Excelente, doctora Mary Alonso. Estimados participantes, se le va a dar pase a 4 estudiantes referentes al tema. Pueden preguntar, es una pregunta por estudiante, claro, los que deseen participar y tener activo su cámara. Si no, lamentablemente no se podría dar pase al audio. Sí, si tuvieran alguna consulta, tener activo su cámara, si no, continuamos con la exposición. No, doctora, adelante nada más, no hay preguntas. Bien, entonces, me parece que ahí sí hay... Correcto, doctora. Tenemos a Grecia, está activo su audio, estimada Grecia, para que pueda activarlo usted mismo desde su monitor. Doctora, buenas noches con todos. Doctora, quería hacerle una pregunta, ¿no? Referente al ejemplo que usted había mencionado sobre el salvavidas. ¿Qué pasa si nos ponemos en el contexto de que hay 3 personas, ¿no? 3 sujetos, y una de estas personas que se está ahogando en la playa está a orillas de la playa y este salvavidas
tiene más posibilidades de rescatar a la persona que se encuentra a orillas de la playa y no a otros dos sujetos que están más al fondo, por así decirlo. También se le va a denunciar por omisión, por el delito de omisión impropio. Gracias por la pregunta, colega. Muy interesante la reflexión, ¿no? Porque la omisión la omisión impropia o la comisión por omisión realmente está pensada para supuestos normales en las que yo podría desarrollar mi comportamiento, cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis deberes en circunstancias de normalidad. Pero, por ejemplo, si existen dos personas que se están ahogando al mismo tiempo, no se me podría a mí exigir ser un superhéroe, ¿no? Y atender los dos casos al mismo tiempo, ¿no? Incluso en este supuesto podría darse el caso de estar frente a una situación de exculpabilidad, ¿no? Porque nos encontramos frente a dos bienes jurídicos que yo estoy ponderando y estoy optando de repente por salvar a alguien que tenga más chances, pero no podría atender al mismo tiempo a las dos personas y no se me podría reprimir por eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que para que el derecho en penal en general eh, exige comportamientos que los ciudadanos o que las personas podamos cumplir. No nos exige comportarnos como superhéroes, no nos exige comportarnos como héroes que de repente van a tener que soportar sí o sí una determinada lesión o un determinado perjuicio en contra de nuestra vida, en contra de nuestra salud, etcétera, ¿no? Por eso es que también existen supuestos de causas de exculpabilidad, ¿no? Porque no me pueden a mí, como ciudadano, obligar que yo soporte de repente el perjuicio o una lesión en concreto y no me ponga primero frente a otras personas o a otras situaciones, a menos que yo tenga el deber jurídico, una vez más vamos al tema del rol y del deber jurídico, de soportar esa carga o de soportar esa puesta en peligro, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Yo creo que en el caso que usted propone, no se le tendría que juzgar a la persona, ¿cierto? Por no haber rescatado de repente a las personas que se encontraban más adentro, porque se encontraba de todas maneras atendiendo a alguien que tenía más posibilidades de salvar, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. Excelente, doctora. Tenemos al doctor Jaime Portocarrero. Está activo su audio. Doctor, bienvenido. Doctora, buenas noches. La pregunta era la siguiente. En el caso de una madre que ha tenido un parto difícil y que está todavía internada y en su primera noche lo entregan a su bebé por el mismo estado de salud que ha venido padeciendo en ese parto, se duerme y causa la muerte de su bebé. ¿Cómo podría ser este caso? Ay, yo estaba hablando y estaba mi micrófono apagado. A ver, gracias por la pregunta, colega. Bueno, va a depender todo de las circunstancias del hecho concreto en sí, ¿no? Si, por ejemplo, esta mujer en realidad ha actuado de manera negligente, que de repente pudo haber entregado al bebé a una enfermera si se encontraba en una clínica, o pudo haber entregado el bebé antes de dormirse a su pareja u otra persona, entonces podríamos nosotros decir que podía o existía una alternativa para que obre la persona y no lo hizo de esta manera, ¿no? Entonces podríamos decir que es un supuesto de culpa, pero
si es que se diese el caso que la mujer estaba sola, no tenía ningún tipo de apoyo, no tenía nadie quien le ayude con el bebé y recién había dado a luz, etcétera, entonces en este supuesto habría que evaluar si el sujeto promedio en realidad no se hubiese terminado durmiendo o perdiendo el control o perdiendo el conocimiento como para causar la asfixia del bebé, ¿no? Entonces, todo depende mucho de las circunstancias del caso en realidad, ¿no? Pero la mayoría de supuestos que analiza la norma, lo que tiende a hacer es analizar cómo hubiese actuado el sujeto promedio, ¿no? Si bien en este caso que usted nos pone, la mamá tiene el deber de actuar con diligencia, proteger al niño, de repente, pues poner al niño en un lugar donde no corra peligro el bebé, ¿no? Pero por otro lado tendríamos también nosotros que sopesar el hecho de que la mamá recién ha dado a luz, se encuentra extremadamente cansada y un sujeto promedio estando en esas condiciones, de repente hubiese terminado produciendo el resultado no deseado, ¿no? Excelente, doctora. Ahora damos paso al doctor Edwin. Doctor Edwin, adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches, felicitándole por la exposición que viene realizando. Respecto al dolo eventual, doctora, ¿cómo se hace o cómo sería la tipificación en este caso y la penalidad, doctora? Básicamente en dolo eventual, se sabe, doctora, que cuando el dolo eventual está presente cuando la persona que comete una conducta se representa del peligro ¿no? que significa su conducta. Sin embargo, lleva adelante esa conducta. Le ponía en el chat un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta persona conduce un vehículo, ve a una persona, al peatón, pero él sigue con la misma velocidad constante y además no hace absolutamente nada por evitar el atropello, ¿no? El choque es frontal y 2 días o un día después fallece esta víctima. ¿Cuál sería la tipificación y la penalidad, doctora? ¿Es igual? O sea, ¿sería homicidio culposo o cómo se le tipificaría y la penalidad, doctora? Gracias por la pregunta, colega. Es una pregunta que en realidad ocurre en la realidad, ¿no? Muchas veces vemos que existen accidentes de tránsito o existen circunstancias en las que muere una determinada persona y el problema está en qué tipo de delito le voy a atribuir, ¿no? Le voy a atribuir un homicidio culposo o un homicidio doloso a la persona que estaba manejando. ¿Y por qué es un supuesto que acarrea cierta o implica cierta dificultad? Porque necesariamente en los accidentes de tránsito se tendría que verificar que la persona ha inobservado las reglas de tránsito, ¿no? Que, por ejemplo, se ha pasado una luz roja, que, por ejemplo, iba a más de la velocidad permitida, etcétera, ¿no? Entonces, muchos dicen, o un sector de la doctrina establece que en este caso, como la persona no ha cumplido con los deberes que tenía, en realidad esta persona ya estaba actuando con un dolo eventual de que pudiese producirse un resultado y pese a eso ha decidido continuar con su comportamiento, ha decidido continuar manejando sin respetar las reglas de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces algunos fiscales incluso consideran de que este comportamiento tendría que tipificarse como dolo eventual, ¿no? Pero lo cierto es que incluso en el caso Utopía ha habido un debate así, ¿no? En algún momento llegaron a considerar de que era un dolo eventual y en otro momento finalmente establecieron que era un homicidio por culpa, ¿no? Lo que debiera de primar en esta situación, en este tipo de hechos, es cuál era la finalidad buscada por el sujeto activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando una persona
comete el atropello de otra persona, tendría que ver si es que el agente actuó con la finalidad de lesionar o de causar la muerte de una determinada persona, o la probabilidad de producir la muerte de una determinada persona era tan alta que nos podrían hacer ver a nosotros de que en realidad actuó con dolo eventual, ¿no? Podría ser el caso de que el conductor, por ejemplo, esté concurriendo a alta velocidad por una vía que es muy transitada por peatones. Entonces, en este caso, podría ser que el agente se representa la posibilidad alta de que se produzca el atropello de una determinada persona, pero pese a eso decide actuar. Entonces, en este caso, podría ser más factible que nosotros apliquemos un dolo eventual. Pero si la persona iba a excesiva velocidad en una vía que de repente no había nadie, era de noche, era poco probable de que se presentase alguien, entonces, en este supuesto, nosotros podríamos optar por si es que se produjese finalmente el accidente de tránsito, podríamos optar por un homicidio culposo, ¿no? Entonces, muchos autores establecen que el punto entre uno y otro está en la alta probabilidad o no. ¿Es altamente probable de que se produzca un resultado o no es altamente probable de que se produzca el resultado lesivo, ¿no? Y ahora, usted me pregunta también respecto de cómo sería en ese caso la graduación de la pena. No existe en nuestro Código Penal una diferenciación para establecer la pena cuando se trate de dolo directo o cuando se trate de dolo eventual. Se entiende que es dolo y se tendría que aplicar la pena que correspondiese, ¿no? Entonces, hasta ahora, de repente en la jurisprudencia, yo no he visto la verdad, pero de repente en la jurisprudencia se suele disminuir un poco, pero hasta ahora no he visto. ¿Por qué? Porque se sobreentiende de que nuestro Código Penal actúa solamente en base a dolo y en base a culpa. No existe una especie de escala, si es dolo eventual, si es dolo directo, o si es de culpa consciente, culpa inconsciente. No existe un supuesto similar, ¿no? Bueno, hasta ahora yo no he encontrado un supuesto o un desarrollo en la jurisprudencia que nos ayude de repente a dilucidar ese tema y ver si es que se aplica una pena menor si nos encontrásemos frente a un dolo eventual. Excelente, doctora Mary Alonso. Continuamos con la sesión de clase. Muchísimas gracias. Correcto. Continuamos. Las preguntas, por favor, las dejamos para el final. Igual nos faltan pocas diapositivas y de ahí podríamos continuar con lo que son las preguntas, ¿no? Ahora pasemos a lo que es el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo y el error de prohibición en realidad se encuentran regulados en el artículo 14 del Código Penal, ¿no? Sin embargo, pregunta para ustedes, a ver, rapidito, nada más así en el chat. ¿Ustedes creen que el error de tipo y el error de prohibición serán lo mismo o de repente afectan o desvirtúan un mismo elemento de la teoría del delito? A ver qué consideran. Sí, no, afectan, no son lo mismo, no es lo mismo. Ya, ¿afectan la misma categoría del delito o no afectan la misma categoría del delito? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No, ponen por ahí. No, no, no son los mismos. No. No es lo mismo, sí afecta, dice, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, sabemos que no es lo mismo, ¿no? Pero muchos acá consideran de que el error de tipo y el error de prohibición en realidad desvirtúan lo que es el ámbito de la culpabilidad. Pero ya vamos a ver que eso no es así, ¿no? Porque por un lado uno va a desvirtuar el tema de la tipicidad y por el otro lado el otro va a desvirtuar el elemento de la culpabilidad, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hacer este recuento, primero vámonos a lo que es el error de tipo. El error de tipo se entiende cuando el agente va a tener una falsa representación de la realidad, ¿no? Y podría ser en un elemento del tipo penal o en un elemento de la agravación. Entonces, desconoce un aspecto de la realidad y por lo tanto, en este supuesto, se entiende que esta persona no ha actuado dolosamente para
cometer la infracción en sí o el delito, o no ha actuado dolosamente respecto de la agravante de el tipo penal, ¿no? Entonces, el error de tipo se relaciona con lo que es el dolo, y el dolo ya hemos visto que está dentro del elemento de la tipicidad, ¿no? Entonces, dolo, error de tipo, tipicidad. Nos centramos en la tipicidad, ¿no? Y por lo tanto, ya no pasaríamos al siguiente análisis, que es el análisis de la antijuricidad, como explicamos al inicio de la clase, ¿no? El error de tipo se encuentra regulado en el artículo 14, como ya lo dije, del Código Penal. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 14? El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley, ¿no? Entonces, respecto de este artículo, dos precisiones puntuales. La primera, que como ya dijimos, podría ser que existe un error respecto de un determinado elemento del tipo penal. Estábamos llevándonos un objeto, un celular, de repente pensando que era nuestro. Entonces, en este caso, no existe el elemento ajenidad del bien como para que se haya producido el delito de hurto, pongámonos un ejemplo, ¿no? Y que por lo tanto yo he actuado de una determinada manera, pero no he actuado dolosamente o no he querido cometer el tipo penal porque pensaba que este objeto era mío, ¿no? Pero también podría darse el error respecto de un agravante en concreto, ¿no? Por ejemplo, podrían haber agravantes respecto de quién es la víctima, la situación de la víctima, podría darse la agravante respecto de ciertas características del bien, etcétera. Entonces yo desconozco la calidad de la víctima y pese a eso he actuado. Entonces podría aplicárseme a mí el tipo penal básico, pero no tendría por qué aplicárseme la agravante, ¿no? Y el segundo aspecto que debemos destacar en las cuestiones de error de tipo es que, como la norma misma lo establece, existen dos tipos de error, ¿no? Valga la redundancia. Existe o dos fórmulas, si se quiere, de error de tipo. El primero es el error de tipo invencible, que es aquel que yo no hubiese podido descubrir que me estaba realizando una falsa representación de la realidad, porque cualquier sujeto promedio no hubiese podido darse cuenta de la realidad o darse cuenta de este error en el que estábamos actuando, ¿no? Entonces, si el error fuese invencible, es decir, aquel que no se puede simplemente descubrir, el sujeto promedio no puede descubrir, se excluye la responsabilidad o la agravación. No me tendrían a mí que sancionar si es que yo he actuado en base a un error invencible, ¿no? O si es que el error es respecto de un agravante, no se me tendría que aplicar la agravante, ¿no? Y también podría ser el caso de que se trate de un error vencible, ¿no? Es decir, un error que yo pude haberme dado cuenta de que me estaba realizando una falsa representación de la realidad aplicando ciertos mecanismos que estaban a mi mano, ¿no? Y que pese a ello no lo hice de esta manera. Entonces, si es que se produjese así, el error vencible nos conlleva a que se castigue este comportamiento, pero como si se tratase de un comportamiento culposo, siempre y cuando esté establecido así en el Código Penal, ¿no? Un ejemplo de ello, el delito de contaminación. El delito de contaminación, como todos sabemos, tiene una forma dolosa y una forma culposa. Si yo estaba realizando una contaminación, estaba realizando ciertos vertimientos de sustancias que superaban el máximo permisible, por un error, de repente que yo no sabía cuáles eran los máximos permisibles, etcétera. Entonces, si es que este error fuese un error vencible, yo hubiese podido darme cuenta que estaba realizándome una falsa representación de la realidad, si es que leía la normatividad, iba a un determinado lugar a preguntar, iba a donde la autoridad administrativa a preguntar, etcétera. Entonces, era un error de alguna manera vencible. Entonces, ahí se me tendría que castigar
por el delito de contaminación ambiental, pero en la modalidad culposa, ¿no? Que es el segundo párrafo del artículo, si mal no recuerdo, 304 del Código Penal. Pero así se aplica. Si es que es error vencible, existe la modalidad culposa, tengo que ver si es que existe la modalidad dolosa o si es que existe un comportamiento similar, pero a título de culpa, ¿no? Errores del error. Error de tipo, tener relaciones sexuales con una menor de 13 años. Ese es el clásico ejemplo y el clásico argumento también de algunas personas que cometen este tipo de delito, ¿no? Error de tipo, tener relaciones sexuales con una menor de 13 años en la creencia que la persona o la menor tiene 15 años. ¿No? Entonces, en este caso, no basta con que nosotros aleguemos el error de repente en el juicio oral, sino tenemos que acreditar que yo estaba en la creencia de que tenía 13 años y que si es que queremos que se excluya totalmente la punibilidad de este delito, tendríamos que además señalar que era un error invencible, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de que presentemos conversaciones con la menor en la que ella nos dice que tiene 15 años, podría ser que la menor incluso ha adulterado algún documento como para hacerme creer a mí que tenía más de 15 años. Entonces, en estos supuestos, obviamente que voy a estar frente a una falsa representación de un aspecto o de un elemento del tipo penal y por lo tanto, como es invencible, porque claro, ¿quién va a poder actuar frente a un documento que está falsificado? El sujeto promedio no aplicaría más mecanismos como para dudar de la persona e investigar, ¿no? Porque si ya le están trayendo un documento, se supone que actúa en base a un cierto nivel de confianza, sobre todo tratándose de una relación entre, o de esta naturaleza que podría ser una relación sentimental, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo, el error de tipo, tener relaciones con una menor de 13 años pensando que se trata de una persona ya que tiene 15 años y que por lo tanto tiene cierta libertad de disposición sobre su ámbito sexual, ¿no? Otro ejemplo, tener relaciones con un menor de 13 años porque en mi cultura está permitido. En este caso es un error no de tipo, sino de prohibición, ¿no? Y más adelante vamos a ver que incluso podría tratarse de un error de prohibición o un error culturalmente condicionado, ¿no? Error de tipo invencible. El menor de 13 años falsificó documentos para hacerme creer que tenía 15 años y así entablar una relación, ¿no? Lo que les decía. Error sobre un agravante. Se comete el delito de feminicidio desconociendo que la víctima se encontraba embarazada, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el delito de feminicidio se establece como un agravante que se cause la muerte de una mujer por su condición de tal cuando esta mujer se encontraba en estado de gestación. Ahora, se sobreentiende que el agente tendría que conocer que la mujer se encuentra en estado de gestación. Si el agente desconoce este aspecto de la realidad, en concreto no se tendría que aplicar la agravante esta de que la víctima se encuentre en estado de gestación o esté embarazada, ¿no? Entonces es importante que nosotros como fiscales de repente podamos acreditar no solamente que el agente tenía conocimiento de todos los aspectos o elementos del tipo penal base, sino que si es que estamos también atribuyendo un agravante en concreto, también tenemos que acreditar que el agente tenía pleno conocimiento y actuó de manera dolosa respecto de la determinada agravante. Hay algunos supuestos, por ejemplo,
o agravantes que establecen que cuando la víctima se trate de un miembro de la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas, podría acarrear un incremento de la pena, ¿no? Entonces, en este caso también nosotros tendríamos que acreditar de que la gente tenía conocimiento de que la víctima era un policía, un miembro de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Porque se supone que solamente se le podría castigar a una persona, como hemos dicho, no por la responsabilidad objetiva, no porque objetivamente se verifica la muerte de un policía, sino porque la persona ha tenido voluntad de causar la muerte de esta persona sabiendo que era policía, ¿no? Entonces, va bien ligado lo que es el error de tipo respecto del elemento dolo y, una vez más, respecto del ámbito tipicidad o el elemento tipicidad de la teoría del delito. Por el otro lado, el error de prohibición, a diferencia de lo que ocurre con el error de tipo, lo que va a hacer es desvirtuar el ámbito de la culpabilidad. Es decir, que ya no estamos en el análisis del primer elemento de la teoría del delito, sino que estamos en el análisis del tercer elemento, ¿no? Entonces, para esto es necesario que nosotros hagamos un recuento de lo que es la culpabilidad. La culpabilidad, la doctrina ha establecido que es el reproche personalizado que se le va a hacer a un sujeto en concreto y se entiende que esta persona ha sido culpable además de un hecho ilícito cuando pudo actuar de otra manera y no lo hizo así, a pesar de que había sido accesible al mandato normativo. Es decir, que tenía varias opciones el sujeto para que se comporte, pero ha actuado o ha optado por defraudar la norma en concreto, ¿no? Y tenía conocimiento de esta norma, tenía conocimiento de cuáles eran los aspectos de esta norma, cuáles eran las prohibiciones de repente que se establecían en una determinada ley o en una determinada norma, ¿no? Entonces, existen diversas condiciones del juicio de culpabilidad, ¿no? Primero está la capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Es decir, que una persona solamente le vamos a poder reprochar a una persona que no se haya comportado de una determinada manera, ¿no? O que no haya optado por no infringir la norma, cuando esta persona tiene la capacidad de saber, tiene la capacidad de entender cuál es la norma, cuáles son los aspectos, cuáles son los fines de esta norma o cuáles son los alcances de esta norma. Evidentemente que una persona que está privada del discernimiento, ¿no? No va a poder comprender la norma, ¿no? Y por lo tanto no se le tendría que exigir haber tenido otro tipo de comportamiento, ¿no? Y en esta etapa o en este análisis también evidentemente entran los menores de edad por mandato legal, ¿no? Se entiende que los menores de edad todavía son personas que gozan de cierta inimputabilidad y por lo tanto no son culpables, no pueden ser sancionados con una pena de acuerdo a las normas del Código Penal, ¿no? La segunda condición del juicio de culpabilidad es que el autor haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud de su comportamiento, ¿no? Es decir, que esta persona haya de repente tenido el alcance normativo, haya tenido posibilidad de saber cuál es la norma y cuáles son las implicancias de esta norma, ¿no? Entonces, mientras por un lado está capacidad para entender, por el otro lado está accesibilidad al mandato normativo, ¿no? Que el autor haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud de su comportamiento. Y finalmente está el tema de la exigibilidad de otra conducta o normalidad de circunstancias, ¿no? Que acá se suele, por lo general, analizar el tema de si es que nos encontramos frente a dos bienes jurídicos, por ejemplo, y estos bienes jurídicos
están relacionados a la integridad, a la vida, etcétera. Entonces, si es que evidentemente nuestra vida está corriendo riesgo y se trata de salvarnos nosotros o salvar a una determinada persona, que es el clásico ejemplo que se pone de los náufragos y de una sola tabla que sirve para una determinada persona, es evidente que no podría el derecho penal, ni nosotros podríamos como ciudadanos exigir que se inmole una determinada persona o el náufrago que se inmole y ofrende su vida por salvar la vida de un tercero, ¿no? Entonces, para analizar si una conducta es exigible o no es exigible, tenemos que analizar si es que nos encontramos en un estado de normalidad de las circunstancias. En un estado de normalidad, por ejemplo, podríamos exigirle a una persona que no defraude la norma, que se comporte de acuerdo a la norma, que no viole bienes jurídicos. Pero si es que estas circunstancias son excepcionales, como un naufragio, no podríamos nosotros exigirle al individuo o al sujeto una conducta de héroe o una conducta de inmolación, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de el error de prohibición, hacemos referencia a lo que viene a ser la segunda condición del juicio de culpabilidad. Es decir, que el autor haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud de su comportamiento. En este caso, con el error de prohibición, el autor en realidad no ha tenido oportunidad de conocer que su comportamiento estaba proscrito por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ensayando una especie de concepto, el error de prohibición se da cuando el agente actúa en la creencia errónea de estar obrando lícitamente, ¿no? Es decir, podría ser el caso de que el agente, por ejemplo, podría considerar de que su comportamiento de golpear a una persona o golpear a sus hijos hasta causarles lesiones o de golpear a su esposa, considere de que en realidad no es un comportamiento que se encuentra proscrito por ley porque no ha tenido la posibilidad o la oportunidad de ser accesible al mandato normativo, porque podría ser que se trate de una persona, por ejemplo, que provenga de otro país, que tenga otro tipo de legislación que sí permiten este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, el agente tiene que actuar y creer que su comportamiento está amparado por ley o está dentro de los marcos dentro del marco de la legalidad, ¿no? Puede haber supuestos de error de prohibición directa o indirecta, ¿no? En los supuestos de prohibición directa se da respecto del mandato normativo en sí mismo, ¿no? Es decir, se da respecto de que mi comportamiento estaba o no estaba prohibido por el ordenamiento jurídico, ¿no? El sujeto no sabe que la ley penal prohíbe u ordena determinado comportamiento, ¿no? Y podríamos hablar de los casos de error de prohibición indirecto cuando este error va a recaer sobre las causas de justificación que excepcionalmente me permitían o autorizaban a mí a la violación de una determinada norma de comportamiento, ¿no? O podría ser el caso, por ejemplo, el caso que se trató en un recurso incluso de casación, de que yo estaba un policía había que estaba frente a un aparente robo de un vehículo y este policía sacó su arma pensando que quien se encontraba al costado del vehículo iba a sacar también un arma para dispararlo, ¿no? Entonces se adelantó, disparó el policía y llegó a matar a la persona. En este caso, evidentemente que después se hizo la búsqueda, se hizo el levantamiento del cadáver y se pudo determinar de que el muerto no tenía ningún tipo de arma, ¿no? Entonces, el policía había actuado en la falsa representación
respecto de una causa de justificación que permitía el uso de armas y que permitía que él pudiese actuar de repente repeliendo algún tipo de comportamiento que representaba una amenaza para su vida y para su integridad, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, es un caso de error de prohibición y tendríamos que, después de que verificamos que es un error de prohibición de tipo indirecto, porque no recae respecto de la prohibición en sí, sino recae respecto de la causa de justificación con la que yo actué en la creencia de que sí se aplicaba este caso, hay que analizar después si es que nos encontramos frente a un error de prohibición vencible o a un error de prohibición invencible, ¿no? Al igual que sucede en los casos de error de tipo. Si es que el error es invencible, ¿no? Entonces ahí se excluye la responsabilidad. Pero si es que se tratase de un error vencible, lo que va a suceder ahí no es que se va a reprimir como si se tratase de un tipo penal culposo, como ocurre en el tipo en el error de tipo, sino es que se va a atenuar la pena. En este caso del ejemplo del policía que se pone, que dispara en la creencia o en la falsa representación de que estaba frente a un delincuente que le iba a disparar, entonces en este caso se tendrán que realizar todas las pesquisas necesarias, todos los actos de investigación necesarios para saber si es que es un error de prohibición vencible o invencible. Es decir, que si es que el agente hubiese podido darse cuenta de que realizando algún tipo de maniobra o de repente realizando la verificación de la identidad, disparando al aire, pidiendo que se voltee lentamente, pidiendo que se tire al piso, hubiese podido darse cuenta de que en realidad no se trataba de un delincuente, sino que era una persona que estaba desarmada, ¿no? Entonces, si fuese un error de prohibición vencible, se le tendría que disminuir la pena. Pero si se tratase de un error de prohibición invencible, de repente todas las circunstancias del caso daban la apariencia de que este sujeto en realidad sí quería disparar o se hacía el que iba a disparar al policía, entonces en este caso tendría que excluirse la aplicación de algún tipo de pena. No se le aplica pena alguna, ¿no? Y bueno, las diferencias con respecto del error de tipo ya le hemos dicho, ¿no? Uno se refiere, el error de tipo parte de que uno desconoce un aspecto de la realidad, por lo tanto no hay dolo, no hay tipicidad, y por el otro lado, el error de prohibición parte de la creencia errónea de que yo estoy obrando de manera lícita, o podría ser también que yo estoy obrando amparado por una causa de justificación cuando en realidad no es así, ¿no? Y finalmente veamos el tema del error de prohibición culturalmente condicionado, ¿no? El error de prohibición culturalmente condicionado, el artículo 15 del Código Penal señala que el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto, o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuido, se atenuará la pena, ¿no? Ahora bien, nosotros somos uno de los pocos países, y no de repente el único, que ha regulado el tema del error de prohibición culturalmente condicionado, porque en realidad si es que nosotros nos basáramos solamente en el error de tipo y el error de prohibición, este error de prohibición tranquilamente podría encajar dentro del género error de prohibición, ¿no? Porque acá es evidente que no ha tenido el agente oportunidad de acceder al mandato normativo. Es decir, no tiene oportunidad de saber cuál es la norma y cuáles son los alcances de la norma, porque por su misma cultura, sus mismas costumbres, por el mismo medio en el que se ha podido desarrollar, puede ser que para él actuar de una determinada manera estaba permitido cuando
de repente en la mayoría, en otras partes del país, o la cultura predominante en el país establecía que ese comportamiento estaba proscrito o estaba penado. Típico ejemplo es de la persona que tiene relaciones sexuales con una menor de 13 años, considerando que es un acto normal, ¿no? Que es un acto que se encuentra permitido por los usos y costumbres de nuestra propia cultura, de nuestro propio lugar en el que nosotros nos hemos podido desarrollar, hemos podido crecer, etcétera. Y sin embargo, es que este comportamiento se encontraba proscrito por la cultura dominante que imperaba en el país, y yo me encontraba no dentro de de repente del pueblo en el que yo me haya podido desarrollar y haya podido crecer, sino que me encontraba en otro lugar donde ahí sí se aplicaban otro tipo de normas, que eran las normas imperantes para el común denominador de habitantes de esa nación, y que por lo tanto yo he terminado cometiendo un hecho ilícito pese a que no tenía conocimiento de que este hecho era ilícito, ¿no? Algunos autores como Ivan Meini, consideran que en realidad este tendría que ser un supuesto incluso de inimputabilidad, ¿no? Que porque si se tratase de un error propiamente de prohibición, en realidad no tendría que haber sido incorporado de manera distinta o separada al error de prohibición genérico que tenemos, ¿no? Sino que tendría que haber sido incorporado, ¿no? Lo cierto es que ahora tenemos este error de prohibición culturalmente condicionado, pero quién sabe, con el paso de los años y con esto de, digamos que la globalización y la intercomunicación con otras culturas, con otras costumbres, en realidad se vayan ampliando un poco más las barreras que muchas veces podemos tener, y llegado el momento, esta eximente, por así decirlo, o este supuesto en el que se excluye la culpabilidad, ya no va a ser necesario que se aplique en nuestro país, ¿no? Entonces, con esto terminamos y damos pase los minutos que queden para las preguntas, por favor. Excelente, doctora María Alonso. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, pueden levantar su manito, pero eso sí, ya saben la modalidad, tener activo su cámara, si no, no se daría pase al audio. ¿Sí? Damos unos segundos. A ver quién... Ahí está. Boris, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Mary. Doctora, mi pregunta iba relacionado a cuando usted habló respecto a los delitos dolosos. Ha habido una última pronunciamiento, si no me equivoco, de la Corte Suprema indicando que aplicaban la teoría de la representación, donde asumían que existe el dolo con tan solo tener conocimiento, más no el conocimiento y la voluntad de cometer un posible hecho delictivo. Es una apelación, si no me equivoco, 66-2012 de la Libertad. No sé si ha podido realizarla, doctora. Yo quería saber su opinión respecto a esa presión de la Corte Suprema, y si, teniendo en cuenta ello, se puede tomar en consideración en adelante los futuros delitos dolosos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, existen muchas corrientes a nivel internacional que postulan una teoría cognitiva del dolo, ¿no? Es decir, que mientras nosotros usualmente solemos aplicar la fórmula de dolo, conocimiento más voluntad, hay otra teoría que propugna que no importa si actuaste voluntariamente o no, porque finalmente esto forma parte del ámbito interno de la persona, ¿no? Y no existe manera de entrar en la cabeza del sujeto y ver qué es lo que pensaba o no pensaba, o si quería o no quería, ¿no? Por lo tanto, se basan en el aspecto cognitivo, es en el aspecto de si la persona conocía
cuál era determinado comportamiento, cuál era el efecto que iba a producir determinado conocimiento, determinado comportamiento, y también la posibilidad de conocer. Si es que fuese parte de tu ámbito de competencia, se sobreentiende que tú tenías la posibilidad de conocer es que este hecho iba a degenerar en una determinada consecuencia o en un determinado efecto, ¿no? Hubieron un par de sentencias de la Corte Suprema que establecían o querían adscribirse a este sistema cognitivo del dolo. Sin embargo, hoy por hoy, si revisamos la mayoría de sentencias, vemos que todavía seguimos aplicando un sistema, digamos que volitivo del dolo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos necesariamente que ver voluntad, conocimiento más voluntad, ¿no? ¿Y por qué lo aplicamos de esa manera? Porque existen ámbitos de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento, que todavía no están del todo definidos, ¿no? Y si es que aplicásemos únicamente, imaginen, en un país tan informal como el de nosotros, en un país en el que de repente prima entre comillas, la criollada, todos los delitos serían tipificados como delitos dolosos, ¿no? Aquel conductor de un vehículo que de repente maneja de manera temeraria por un lugar sería condenado por delito doloso. Ya no existirían en realidad en nuestro sistema delitos culposos, sino que todo nos llevaría a la posición de que las personas tenían que conocer ciertos aspectos de la norma, tenían que conocer que su comportamiento iba a producir un determinado efecto y que por lo tanto ya se imputa el dolo, ¿no? Entonces ya no habría pase o no habría espacio para que existiesen otros delitos culposos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, tendríamos todavía que continuar con esta teoría volitiva del dolo, que tiene que ser conocimiento más voluntad. Excelente, doctora. Doctor Marco Lavalle, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor Marco. No, no se le puede escuchar al doctor Marco. Estimados participantes, tener en cuenta que su audio tiene que estar bien también para que pueda ser trasladado el mensaje a la doctora Mary Alonso Vela Patiño. ¿Alguna pregunta tuvieron? Creo que no. Muy bien, doctora Mary, justo nos hace mención, Boris, muchas gracias. Y sí, doctora, muchísimas gracias por compartir sus sabios conocimientos con nuestra institución, con Udiápolis. Que Dios le bendiga, tenga un excelente inicio de semana y ya nos estaremos viendo nuevamente con una capacitación más. Muchas gracias, Rieder. Gracias a todos por haberse conectado. Espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan, digamos que, despertado sus inquietudes para ciertos aspectos que todavía están en discusión, como el tema de el dolo, ¿no? Y que todavía hay mucho por explorar, mucho por desarrollar. Y bueno, agradecer una vez más a Udiápolis por la invitación. Que tengan una excelente semana. Buenas noches, hasta mañana.